Buenas tardes amigos, este es un vídeo más de la serie que tenemos acerca de la celebración, celebrar. Lo quiero llamar el presente y la intuición. ¿Por qué? Bueno, el domingo pasado, el sábado pasado, me fui a caminar al campo, un lugar que hay un lago, y entonces hay un camino grande alrededor del lago. Entonces, una sensación muy agradable de, primero, de soledad, de presente, de estar ahí, de la naturaleza, todo olía bien, estamos en otoño, olía a setas, olía a campo, en algunos lugares olía a jara, y un olor como, el olor de la jara es como un olor de incienso, como si fuera un olor santo, que puede recordar a cuando era uno pequeño a las iglesias. Bueno, pues caminando, entonces me di cuenta que me vino a la memoria algo que había escuchado y que en este momento mi instinto me estaba recordando para que estuviera presente ahí. Entonces, ¿qué me decía? Dice, no hay ninguna relación entre algo que tú hayas hecho y tu presente. Y tampoco hay ninguna relación entre lo que haga ahora y lo que vaya a venir. Entonces, esa correlación que nosotros tenemos de nuestra vida, que el año pasado pasó esto y entonces eso quiso decir que tal y cual, o cuando discutimos con la pareja que sacamos, claro, tú me dijiste el año pasado que tal, y entonces ocurrió esto y luego lo otro, y esto ha dado lugar y ha dado pie a esto otro. Bueno, pues eso me decía mi instinto, el instinto, que no hay nada de cierto en eso. Incluso me decía, y estuve como 2 horas y 20 minutos caminando, no hay ninguna relación entre este paso que estás dando y el anterior. Y decía, pero bueno, el anterior me ha llevado aquí. Y dice, no, en un orden de cosas sí, pero en otro orden de cosas no. Yo digo, pues cuéntame ese orden de cosas. Entonces la intuición, el instinto, perdón, instinto y intuición, para mucha gente será lo mismo. La intuición es algo muy rápido, muy rápido. El instinto es algo muy, digamos, muy elaborado, con mucho, digamos, con mucho atrezo, con mucha película, con muchos personajes y con mucha profundidad, digamos. El instinto es más rápido y yo de instinto creo que tengo mucho, pero de intuición me cuesta ser rápido. Me cuesta. Entonces, me decía el instinto, ponte frente a un árbol. Esto era un camino que está alrededor de ese lago precioso, es un camino muy bonito, y ponte frente a un árbol. Siente qué es ahí, qué ocurre ahí. Entonces me da la sensación que estaba no en el presente, que está en la eternidad, que está en la eternidad. Claro, entonces me decía el instinto, claro, mucho cuidado, porque vosotros tenéis un triángulo que le puedo llamar el triángulo de las Bermudas venenoso, que es pasado, futuro, presente, pasado, futuro, presente. Entonces me decía el instinto, dice, claro, y vosotros cogéis y estáis pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente, digo, perdón, pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro, ¿para qué? Para no pasar por el presente. ¿Por qué? En el presente os ilumináis. Cuando estáis en el presente, estáis en el aquí y en el ahora, en esto que es la vida. Vivís. Vale. Pero aún me decía más. Decía, claro, pero esto tiene un poco de truco. ¿Por qué? Porque vosotros cogéis el presente como una terapia. Entonces recordé en ese momento, claro, todo eso caminando y preguntándole al instinto, bueno, ¿y esto qué es, no? Esto es muy fácil de hacer, cada uno que lo haga, se lo pregunta a su instinto y el instinto siempre responde, siempre. Vale, entonces me decía, vale, entonces recuerda a Eckhart Tolle en el libro del poder del ahora, al cual he recomendado en otros vídeos, que habla del ponerse en el ahora y entonces
obra el milagro, quiere decir, te encuentras viviendo, aparece la vida tal cual, no la vida de pasado miedoso, futuro miedoso. Claro, pero yo creo que Eckhart Tolle se refería a un presente al que yo estoy viviendo, que es la eternidad. Que es esa eternidad que cuando pasas a la eternidad, entonces ya estás ahí. Y puedes estar ahí el resto de tus días. Y te puedes quedar sentado viendo a ese lago y cómo nadan los patos, que había muchos patos en el lago, pues 20 días. No pasa nada. Estás. Sencillamente estás. Entonces, ese pasado, futuro, claro, hay gente que dirá, hombre, yo en el pasado es que yo todo lo que recuerdo del pasado es muy bueno. Y el futuro también es muy bueno, es muy prometedor para mí, ya. Pero tanto el pasado como el futuro están siempre teñidos de mucho miedo. De miedo. Pasado igual a miedo, futuro igual a miedo. Y de hecho, como decía uno de mis amigos, decía, siempre escribo todos los días el diario de lo que siento ahora. ¿Por qué? Porque si no, el otro que ve la vida siempre, el vaso, la botella medio vacía, siempre me lo va a poner todo lo que está ocurriendo en la página de la economía, en el libro del debe, en los números rojos, no en el haber. Entonces, pasado, futuro. Entonces, Eckhart Tolle habla de ese presente, pero yo creo que no habla de ese presente. Habla de la eternidad. No es presente, hay que quitarle ese nombre. Hace unos días edité unos vídeos acerca del paradigma y es parecido a lo que estoy diciendo, pero estoy ahora andando más. Entonces, pasado, futuro, presente. Es un triángulo peligroso. Es un triángulo peligroso. Esto se da en el planeta de los simios. Si uno quiere salir de ese miedo, y el presente ese también está en el miedo, porque está teñido de futuro y de pasado. De futuro y de pasado. Y en realidad es lo mismo, futuro, pasado y presente. Ese presente al que parece que entramos es un presente que está teñido de pasado y futuro siempre. ¿Cuál es lo auténtico? Esa eternidad. Esa eternidad que está en ese árbol. Yo me planté delante del árbol, tal como me decía mi instinto, y entonces el árbol como que está en su sitio. Y digo, joder, a este le da igual que lo corten, que venga aire, que venga viento, frío. Está. Y además me decía, yo le preguntaba al instinto, bueno, ¿y por qué está aquí? Dice, pues porque quiere. Y las piedras también han elegido estar ahí. Y el agua también, todo ha elegido estar ahí. Cada uno de los seres humanos, cada uno de los animales también ha elegido estar ahí. Un corzo que pasa por ahí, una liebre. Todo ha decidido estar aquí. El tema es que cada uno de los seres vivos vive esa eternidad, porque está en esa eternidad. Por eso cuando salimos al campo y estamos en silencio, es muy importante estar en silencio, entonces nos entra esa eternidad. Y esa eternidad nos lleva. Y si lo vemos bien, hasta nos respira. Y si nos vemos bien, hasta nos empuja y nos dice todo, nos cuenta todo. Si salimos de ese futuro pasado que está siempre en la cabeza. Pasaban gente hablando y hablando, incluso ciclistas y hablando y hablando. Cuando uno anda no es bueno hablar. Cuando uno está con la bicicleta no es bueno andar porque gasta energía. El hablar es de lo que más gasta energía. Mi profesor me prohibía hablar en la consulta. En la medicina oriental, prohibido hablar con el paciente. Prohibido. Y había una mujer que ni siquiera se dio cuenta que nos cruzamos 2 veces, porque iba con el móvil y hablando y hablando y hablando. Digo, jolín, no, ya ni siquiera en el pasado ni en el futuro. Está en la quinta puñeta. Entonces, para trascender eso, como dije en los vídeos anteriores que comenté antes, solo hay una cosa, es pasar a esa eternidad. ¿Y cómo se pasa esa eternidad? Estando. En otro tiempo
comenté que los tres médicos, que era el salivar, el estar en uno, y luego esa alegría, esa sonrisa exterior, suave, pero interior por todas partes, sonrisas por todas partes, por los hombros, por los brazos. Es como si nos hubiéramos tragado una percha al revés y está ahí. Y además tampoco hace falta mucho, sencillamente vas al campo y caminas y estás. Entonces estás. A la gente dice en el aquí y ahora, en el presente. Yo ya no creo en eso. Yo ya no creo en eso porque me da la sensación que es un timo más de la nueva era para no entrar en esa trascendencia de verdad y en eso que yo llamo en esa eternidad. Y en esa eternidad la vida nos respira, nos mueve, nos hace todo. Y entonces yo me quedé un poco como alucinado, digo, jope, lo que ocurre, lo que hay por detrás de esa cortina. Claro, luego vienes a la vida normal, lo cuentas, yo lo cuento a algunos pacientes y te dice, claro, pero es que es muy difícil vivir eso, Javier. Claro que es muy difícil porque no podemos estar, no sabemos estar en este cuerpecito, caernos en este cuerpecito y estar, sencillamente, estar. Sin ponerle ninguna palabra, el aquí, el ahora, el presente, no. Cuando le ponemos nombre, decía Lao Tse en el libro, en su libro famoso, el Tao Te Ching, dice, cuando se habla de amor es que ya no queda amor. Cuando se habla de silencio es que no queda silencio. Cuando se habla de presente es que no queda presente. Cuando se habla de aquí y ahora es que no hay aquí y ahora. Claro. Bueno, hay más cosas que hablar, pero para dejar centrado el tema, voy a cortarlo aquí, para decir que ese triángulo de las Bermudas no auténtico de futuro, pasado, futuro, y aparece el presente, pasado, futuro, y nos decimos, no, en el presente es la sanidad. No, el presente es la sanidad no, porque está teñido de pasado y de futuro. Y además en ese presente del que hablamos, siempre al final nos tira el pasado, el futuro, por ese miedo y por esa adicción. Entonces, caminando, recordé a este Joe Dispenza que dice una cosa muy clara, dice, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos son neuropéptidos. Neuropéptidos que están fabricados por el cerebro, por experiencias pasadas, y que somos adictos a esos neuropéptidos. Entonces queremos repetir esa experiencia. Entonces dice él por todo lo contrario. Dice, a ver si recuerdo, lo desconocido nunca te defraudará. ¿Por qué? Porque él habla acerca de todos esos neuropéptidos, todas esas experiencias están ahí grabadas y queremos repetirlas. ¿Por qué? Porque somos adictos a eso. Somos adictos a esos neuropéptidos. Y cuando estamos cabreados son neuropéptidos. Cuando estamos celosos son neuropéptidos. Cuando estamos ansiosos de lo que sea, de la pareja o de a ver si hablamos con un amigo o Hacienda nos devuelve lo que nos tiene que devolver, son neuropéptidos. Y entonces estamos adictos a eso. Cuando sales de eso, entonces te encuentras con un mundo que claro, para la gente en general, para este planeta de los simios, que lo digo sin menosprecio, y además es que ahora está la televisión con series del planeta de los simios, las series antiguas y la trilogía esta moderna. Yo quiero repetir a ver la trilogía antigua, que es la que a mí me gustaba. Y están hablando de eso. Entonces el planeta de los simios te engulle y te vuelve a eso, y es muy fuerte. Entonces es tan fuerte que hay veces que incluso yo por la noche que vengo cansado digo, no sé si ha estado bien que le comentara a estos pacientes esta experiencia, porque dicen, es que eso es muy difícil, Javier, todavía les dejas peor, porque dice estoy mal y encima no puedo salir de esto. Y aunque y encima hay remedios, pero no puedo llegar a esos remedios. En fin, como decía el hermano de Aga, un maestro sufí, Idries Shah, que es el que habló de toda la historia de los sufíes, los cuentos sufíes, le trajo esa historia de los sufíes
ahora a la actualidad, y ya falleció este hombre, y decía, no podemos salir del trullo. ¿Por qué? Porque somos el reo, el carcelero, el juez, la llave, la cárcel, todo. ¿Cómo vamos a salir de ahí? Bueno, amigos, pero esto es un mensaje con mucha alegría y con una gran positividad y un gran futuro, vamos, que no es nada de negativo. Muchas gracias por la escucha.